Después de haber hablado de Link, Mipha, Urbosa, Daruk y Revali y también de la princesa Zelda, ya hace algunos meses nos quedamos con cosas en el aire con respecto a la historia de Breath of the Wild. Así que vamos a ver qué sucede con la historia del juego, qué personaje hace que esta historia tenga sentido, porque estoy casi seguro de que no lo habías visto de esta manera, pues la estructura de la historia no es la tradicional. Este último punto es algo en lo que me he detenido durante algunas semanas después de haber completado todas las misiones del juego, y gracias a esto surge un enfoque anormal que me hace pensar que este juego tiene la mejor narración con respecto a las obras de Nintendo. Lo digo porque cómo el jugador descubre a cada personaje único junto con su historia, la cual se vincula eventualmente con la misión principal, y cómo estas dos mecánicas se presentaron como una secuencia directa de la exploración. Creo que cada personaje, a pesar de tener menos tiempo de pantalla que el promedio, mejoró la historia con mayor efecto que cualquier otro juego, al menos en la saga Zelda. Terminaré con esto presentando mi elección del personaje más importante, lo cual a mí mismo me sorprendió y creo que también te llegará a sorprender. Para comenzar, debemos contemplar cuáles personajes son lo suficientemente convenientes para competir en el primer lugar. Como se pueden imaginar, el propio Link tiene un gran impacto en la historia. Junto a él, los 4 campeones, Daruk, Mipha, Urbosa y Revali, revelan gran parte de su pasado nublado con la ayuda de la nueva generación, es decir, Yunobo, Sidon, Ryu y Teba. Otros protagonistas claves de la historia son Impa, el rey Roham y la princesa Zelda. Entonces, ¿cuál de estos personajes es el más importante para transmitir la historia? Los campeones son valientes a su manera. En este juego, los jugadores pueden hacer cualquier mazmorra en cualquier orden y descubrir la historia desde una variedad de ángulos diferentes según el orden que elijan. Esto se ve reforzado en gran medida con la presencia de los campeones, un elenco impresionante de personajes vibrantes llenos de su propio encanto, desde la actitud informal de Daruk hasta el carisma de Mipha. Cada uno muestra una gran personalidad a pesar de tener tan poco tiempo en la pantalla. Link vislumbra a estas maravillosas personalidades a través de la búsqueda de sus recuerdos, particularmente en la ceremonia en la que Zelda jura a Link en su servicio. En estas escenas, sus interacciones lo muestran con defectos también. Daruk es impaciente, Revali es arrogante, y Mipha está atrapada en un triángulo amoroso. O tal vez un cuadro si cuentas a Paya. Ninguna persona es perfecta, entonces, ¿por qué deberían ser los Zoras o los Rito? Se podría argumentar que estos defectos fueron causados por las bestias de la plaga elemental forjadas por Ganon, mostrando simultáneamente que tenían la voluntad suficiente para resistir y luchar cuando no podían ganar. El sabor detrás de los campeones me hace cosquillas en mi imaginación, pero mis pensamientos se dirigen a la generación que se deriva del legado dejado por estos héroes. Mipha jugó un papel bastante sólido como la admiradora secreta de Link, pero dime, ¿habría sido recordada también al final del juego si no fuera por la historia de su familia que condujo a su aparición dentro de la bestia divina? Y el rey Zora fue uno de los pocos personajes que realmente reconoció a Link, demostrando que tuvo un impacto directo en el mundo durante más de 100 años. Pero su importancia para la historia que nos ocupa fue incluso eclipsada por su hijo y hermano de Mipha, el príncipe Sidon. Este heredero espiritual del campeón original fue la única razón por la que Link pudo abordar la bestia divina en primer lugar, y la extensión de su historia abarcaría la de Mipha en cuestión de minutos después de conocerlo, y su carisma y coraje lo hicieron brillar de una manera que la breve pero satisfactoria historia de Mipha no podía.
Lo mismo podría decirse de Yunobo Adaruk, Teba Arrevali y quizás sobre la jefa Gerudo Ryu a Urbosa. La historia de Ryu fue sorprendentemente similar a la de Link. Ambos nacieron en un rol particular y se les impuso sus deberes. Link es el caballero elegido para llegar a Ganon y defender a la princesa, y Ryu es la heredera del trono y se ve obligada a ocupar una posición de liderazgo a una edad tan temprana. Su historia es tan trágica como la de un cuento de hadas. Olvidarse de cualquier vida social que pudo haber tenido y decirle que opere la economía de su pueblo y que facilite el comercio con otros países, y aparte también comandar el ejército para la guerra cuando sea necesario, sería una tarea abrumadora a cualquier edad. Ryu enfrentó este desafío con al menos la dedicación que Link tenía en su propia tarea, y mostró verdadera sabiduría y aplomo frente a la adversidad. A este respecto, yo diría que su personaje es el más importante para Breath of the Wild a escala global, pero su impacto en la historia es suficiente para decir que ella también lo tiene cubierto. Con una cantidad tan eléctrica de personajes, reducir la importancia de este tipo es complicado. Continuemos. Los campeones de hace 100 años, junto con sus homólogos de hoy, presentan una historia maravillosa, pero cada uno de ellos tiene tan poco tiempo en pantalla que es difícil decir que ninguno de ellos podría haberse omitido sin un cambio significativo en la historia. La historia debe volver a un personaje varias veces y confiar en él como la fuerza motriz para ser digna de tal elogio. Entonces, ¿qué pasa con los personajes más recurrentes? El rey Rohan, Zelda e Impa aparecen más en la trama principal que otro personaje, y cada uno es vital para la narrativa abierta de Breath of the Wild ejecutada con tanta maestría. Rohan es el primer personaje con el que el jugador puede interactuar directamente. En este punto se le da la apariencia de un simple anciano que eligió vivir solo en la Gran Meseta, plagado noche tras noche por los monstruos y los elementos duros. En retrospectiva, debería haber sido obvio que algo estaba pasando. Aparte de esto, él es la persona que primero le presenta a Link su objetivo de descubrir su pasado y rescatar a Zelda. Sin él, el resto de la historia no habría tenido la oportunidad de suceder. Impa, por otro lado, está dispuesta y es capaz de guiarte a través del arduo proceso de recopilar tus recuerdos perdidos y enfrentarte a Ganon, mientras se toma un tiempo de su rutina normal de encabezar el gobierno de una de las aldeas más grandes de Hyrule. Ayuda al héroe a redescubrir quién es y por qué decidió ser así. Zelda, en la mano terciaria, fue la persona que unió a todos los personajes anteriores. Fue presentada efectivamente como la líder de los campeones que, guiados por Impa y su padre el rey, inventó un plan capaz de aplastar a Ganon en el momento en que renaciera. Desafortunadamente, las cosas giraron hacia el sur y Ganon los derrotó. Sin embargo, fue Zelda quien se cargó de luchar durante 100 años para sellar a Ganon hasta que el héroe de Hyrule pudiera regresar y destruirlo. Fue Zelda quien envió a Link al Santuario de la Resurrección para ser curado en primer lugar. Fue Zelda quien esperó un siglo para pronunciar las palabras que nos permitieron a todos embarcarnos a esta enorme prueba. Abre los ojos. La influencia de Zelda en la historia supera con creces a lo de los campeones y otros personajes secundarios. ¿Y por qué no debería hacerlo? Después de todo, ella es la homónima del juego. Sin embargo, disputaría su papel como el personaje más importante de este juego. Los antiguos campeones y los nuevos campeones, el rey, la sabia Impa y la princesa Zelda, se quedan cortos en un personaje de la pestaña
misión principal. Hablo del único y maravilloso trovador Kaz el Rito, mientras que los campeones son brazos y piernas de Breath of the Wild, Roham e Impa, hemisferios del cerebro, y Zelda el corazón. Kaz es el esqueleto que los sostiene a todos y une cada parte para crear un todo cohesivo. Gran parte de la historia queda fuera, ya que experimentas recuerdos fragmentados en lugar de descubrirlos de primera mano. Es solo al completar la cadena de misiones secundarias con Kaz que los jugadores pueden descubrir todas las cosas entre las líneas. Al estudiar las canciones transmitidas por su maestro Iliano, Link es capaz de descubrir muchos santuarios y tesoros nuevos, y por lo tanto puede vislumbrar la cultura de la zona, detallando más historia que cualquier otro personaje combinado. Después de encontrar la respuesta a cada acertijo que Kaz presenta en una canción, se retira a su casa en la aldea Rito. En este punto, si Link le habla, se le informará que Kaz se le ha encomendado la tarea de entregar estas canciones al héroe. A instancias de su maestro, que había conocido a Link desde los 100 años pasados, Kaz detalla en este punto las historias que aluden a la historia principal y llena todos los espacios en blanco que habían. Y no solo eso, afirma abiertamente que el poder de Zelda, el cual ella había intentado despertar en numerosas ocasiones, fue despertado por su amor por Link en un intento desesperado por salvarlo de la muerte. Podemos ver que existe una historia de amor entre Link y Zelda, y se podría haber sido inferido de otra manera, pero sin el detalle explícito de este bardo plumudo, los teóricos seguirían pensando que es puro fanservice, pues fue la gota que colmó el vaso y le permitió a Zelda aprovechar el único poder que podía someter a Ganon en ese momento, fue su relación con el héroe. Es evidente que esto me llegó a sorprender mucho, pues existían muchas posibilidades, pero sin Kaz para mantener los engranajes de la historia en su lugar, Breath of the Wild habría tenido una historia interesante pero decepcionante. El potencial que presenta su personaje fue más que cumplido por su capacidad para cerrar brechas en la historia e impulsar la exploración y la resolución de acertijos que son, en mi opinión, lo que define a la saga Zelda. Y dime, ¿estoy en lo cierto? ¿Kaz superó incluso a la princesa Zelda en la importancia de la historia, o estoy totalmente fuera de lugar? Ya sabes, todo esto es mi pura opinión, así que deja tu comentario, quiero saber qué opinas con respecto a esto. Y me voy un poco feliz y un poco triste. Te explico, cuando publico un video, para mí el mayor regalo que puedes dejar es tu comentario, opinando respecto al tema, pero a veces no me dejan nada y me voy con la idea que seguramente no les gustó. Espero leerlos con más frecuencia. Ya conozco unos nombres que siempre me están apoyando y agradezco mucho. Bueno, nos vemos el martes con el video del C-Link. Hasta la próxima.